Ahí. Hello? Sí. ¿Se escucha? Sí. Okay, sí, bien. I'm going to speak in English. Is it okay for you? Ujú. O si tú prefieres italiano, español es un poquito difícil. Oh, okay. I will start in English. Very welcome to everyone. It's a pleasure for me to have all of you from different European and Latin American countries to this international INCASI2 conference. It's really a pleasure and an honor having you, having with me in this class, Sandra Facelli, Pedro López Roldán, dell'Università Pablo de Olavide de Siviglia e dell'Università Autonoma di Barcellona. E Christian, our project manager, who support us in organizing and doing all the foreseen activities of the network. Next to me, there is also one of the person in charge of our main trade union, and Dr. Giuseppe Lavia, and I also have to make the greetings from our director of the department that can be here for a previous engagement in the University of Salerno. Today we have a very important and busy program divided in 3 different sections managed by Sandra, Pedro, and myself. So we stay together till, 6:30, probably also a bit longer. And we have the opportunity to listen to all your presentations. At the end of this 2-day conference, we'll start reading and approaching all the papers presented, the presentations, and both board will define all the contributions that can be published in a book of the INCASI2 network. We have little time, so I pass the floor to Sandra and Pedro and then Giuseppe. So I hope everyone will have the time to present very well its own. Sandra, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Vincenzo. Pedro y yo tenemos una presentación que haremos, está en inglés para las personas que no entiendan bien castellano, y haremos una presentación en castellano, breve también, para dejarle tiempo a Giuseppe, que nos cuente también sus experiencias en estos ámbitos vinculados a las desigualdades sociales. Así que, sin más, le paso la palabra a Pedro y haremos una breve exposición de lo que pretendemos. Sí. Public Policy Reform and Innovation in Europe and Latin America. Welcome to this conference, que durará 2 días, y que estamos aquí en la Escuela Superior de Ciencia de la Administración Pública, en la Universidad de la Calabria, con Vincenzo Fortunato, who is his director of the school. Perdona for sorry for the mistake. I didn't say anything about the title and about the school. Sono un po' emozionante. Exacto. Pedro, the floor is yours, Pedro. Bien. Hemos preparado una pequeña presentación de algunas ideas más generales al hilo del proyecto INCASI, por una banda, por un lado, el proyecto INCASI 1 de la experiencia que tuvimos en la primera edición, y con respecto a la continuidad en términos del proyecto actual. En ese sentido, queríamos comentar que el proyecto INCASI 1 significó fundamentalmente el inicio de la red, de la consolidación del proyecto durante los 4 años que duró, desde el 2016 a finales del 2019,
Y eso supuso básicamente la creación de un grupo de investigadores e investigadoras que nos conocimos y que pusimos en común un modelo de análisis que dimos en denominar AMOSIT, Analytical Model on Social Inequalities and Trajectories, que es un marco general, un paraguas general donde ubicar las diferentes líneas de investigación. En el contexto del primer proyecto, llegamos a trabajar con 11 dimensiones diferentes, con 11 líneas de investigación diferentes. En el proyecto de INCASI 2 las reducimos a estas 6 que se presentan aquí: las de trabajo, educación, estratificación, género, migración y políticas públicas. Y justamente la de políticas públicas es una de las líneas de trabajo en las que, en el contexto del nuevo proyecto, quisimos enfatizar, darle más importancia, porque finalmente en el proyecto de INCASI 1, si bien fue objeto de consideración, de reflexión y lo consideramos de forma permanente, no sistematizamos tanto, digamos, el trabajo de intercambio y de investigación, si bien en el contexto de lo que denominamos el INCASI BUC, reflejamos, como luego vamos a comentar, un capítulo último donde recopilamos distintas propuestas en el ámbito de las políticas públicas desde cada una de las líneas de investigación que se trabajó en el proyecto. Eso lo recuperamos, ahora lo vamos a presentar brevemente, y en el contexto del nuevo proyecto estamos, como decía, enfatizando la idea de esta dimensión de las políticas públicas, junto con la idea de construir una medida de desigualdad socioeconómica, y en ese sentido las actividades que ya conocéis en términos del Living Lab, con sus distintas versiones, los Policy Brief o la conferencia en la que nos encontramos ahora mismo son actividades donde buscamos ese mayor énfasis al aspecto de las políticas públicas. Cristian. Entonces, junto al modelo AMOSIT, desarrollamos también algunos conceptos, algunas ideas sobre las que quiero subrayar alguna idea, como es, por ejemplo, el concepto de modelo social. A partir de un trabajo que realizó fundamentalmente Antonio Martín Artiles, en colaboración con Renata y con Eduardo Chávez Molina, que presentaron en uno de los capítulos, y sobre el que seguimos trabajando, introdujimos esta idea del modelo social como un concepto de carácter tipológico, que tiene una finalidad estructurante global sobre los múltiples elementos que caracterizan, por un lado, las desigualdades sociales y, por otro lado, las políticas para enfrentar dichas desigualdades tanto desde el punto de vista predistributivo como postdistributivo. Y en ese sentido destacamos estos modelos generales como modelos que tienen un carácter institucional, de coordinación entre el mercado laboral y todo el ámbito de las relaciones laborales con los sistemas de bienestar y también las políticas de distinto calado y distinto ámbito. Liga bastante con algunas de las literaturas que se han desarrollado, como las de variedades del capitalismo, y que luego se pueden vincular, digamos, a esas distintas políticas públicas puestas en marcha en cada ámbito específico. Entonces, una de las conclusiones importantes de estos trabajos es la necesidad de fortalecer, digamos, las instituciones ligadas a ambos tipos de políticas, tanto predistributivas como postdistributivas. Y de ahí se deriva una tipología que emergió y estamos refinando, y creo que es cuestión de seguir avanzando en este sentido, una tipología de 4 modelos sociales que denominamos como de economías formales descoordinadas, las no corporativas, las descoordinadas y las semicoordinadas, que con diferentes grados de caracterización en términos de informalidad o de cobertura social o de capacidad de negociación colectiva o de, finalmente, nivel de desigualdad, nos permiten ubicar los distintos países que están en el marco del proyecto INCASI y, por tanto, reconocer, digamos, las capacidades de hacer frente a los escenarios diversos en términos de desigualdades socioeconómicas. Quisiera destacar, antes de entrar en comentar, como hará Sandra seguidamente, sobre los aspectos más específicos de algunas de estas políticas, o algunas de estas reflexiones que hicimos en el primer proyecto,
constatar algunos comentarios generales sobre las políticas públicas. Y en particular me refiero a 6 puntos concretos. Por un lado, la constatación de que las desigualdades sociales se atenúan muy lentamente en el tiempo, a largo plazo, y diríamos que muy a largo plazo podemos observar en general esa tendencia general de las sociedades a nivel mundial a atenuar esas desigualdades. Pero, objetivamente, si bien se atenúan, persisten. Por tanto, tenemos realidades sociales que en momentos especiales de crisis, como fue la crisis en 2008, sobre todo en Europa, o la crisis del COVID, que puso de manifiesto un aumento de las desigualdades de ingresos en ese periodo y constatar, por tanto, la debilidad social que persiste. Y, por otro lado, por ejemplo, desde el punto de vista del género, en Europa tenemos una medida de desigualdad de género o de igualdad de género que elabora el Instituto Europeo de Género, donde muy lentamente ese indicador va mejorando, pero justamente las crisis ponen de manifiesto la debilidad también de esas políticas y de esos resultados. Y de hecho, bueno, la previsión que tiene, por ejemplo, el Instituto es que de aquí a unos 50 años aproximadamente, si todo funcionara como el ritmo de lo que han sido los estudios hasta ahora a través del indicador que elabora este instituto, trataríamos esos 50 años en llegar a la igualdad de género. Por tanto, son procesos lentos que se van instaurando, pero la voluntad política para reducirlos es, diríamos, que relativamente limitada. Por tanto, las reformas socioeconómicas en general tienden a ser tímidas, tienden a ser más paliativas que cambios profundos en el sistema para el medio y largo plazo, y por tanto eso es una limitación característica. Por otro lado, dependen del color político. Las políticas progresistas o conservadoras enfrentan de forma distinta las desigualdades y, por tanto, eso significa avances o no, o estancamientos o retrocesos desde el punto de vista de las desigualdades. Con un ejemplo puntual, acabamos de hacer un análisis de los primeros 20 años sobre el mercado de trabajo español, analizando, entre otras cosas, los efectos de la flexibilidad del mercado laboral, y un indicador como el de la temporalidad del mercado laboral se ve como su evolución va asociada directamente a los gobiernos que en cada momento han estado gestionando y legislando y elaborando políticas al respecto. Y, por tanto, son bajadas o recuperaciones que juegan al hilo de esas políticas. Por tanto, esa dinámica también partidista e ideológica, si se quiere, supone dinámicas de políticas distintas con distinto alcance desde el punto de vista de los gobiernos que temporalmente diseñan políticas a corto plazo con respecto a otras estrategias que podrían ser más medio y largo plazo, que generan, por tanto, dinámicas de discontinuidad, de disonancias en su aplicación, y eso es un obstáculo constante desde el punto de vista de un objetivo de justicia social o de atenuación de las desigualdades. Por tanto, en ese sentido se requieren, y es importante, y en parte lo tenemos, en parte no lo tenemos, proyectos comunes que refieran ese consenso entre actores, entre países. La Unión Europea creo que es un buen ejemplo de cómo se puede poner en marcha el modelo social europeo que hace que, al margen de gobiernos conservadores o más progresistas, si bien estamos en una ola particularmente conservadora, generan elementos de integración regional que, por ejemplo, en América Latina se echan a faltar como mecanismo para generar estos procesos colectivos de reducción de las desigualdades. Por tanto, las políticas públicas en áreas específicas son importantes, pero también se requiere esta dinámica más global y su vinculación con políticas que también tienen su acción en otros ámbitos y se interrelacionan. En ese sentido, por ejemplo, en el mismo ámbito laboral, una política de formación de salarios mínimos tiene que compaginarse también con otras regulaciones de las relaciones laborales y eso combinarlo con políticas económicas, industriales o de género. Todo eso, toda esa articulación es importante desde el punto de vista de ese objetivo de atenuación de desigualdades, en particular en el mercado laboral o en el ámbito laboral. Y finalmente, se requiere ese equilibrio entre políticas redistributivas y postdistributivas con claras voluntades de justicia social para ponerlas en marcha. Bien, estas observaciones, digamos que más o menos sobrevuelan en los trabajos que hemos ido realizando en la red, en el trabajo
del proyecto Incasi y que intentamos recoger en el libro de Incasi. Seguidamente, Sandra, a través de este capítulo sintético que plasmamos en el libro, presentará también unas reflexiones ahí. Sí, aquí simplemente estamos tratando de sintetizar, digamos, el capítulo 15 es una especie de síntesis de todo lo abordado, de todos los capítulos previos, y claro, lo que hacemos es mirar diferentes ámbitos y ver en cada uno de los ámbitos cuáles son las desigualdades manifiestas, cuáles son las recomendaciones de políticas y cuáles serían los actores sociales que están más vinculados con la obligación o la vinculación a enfrentar, a poner en marcha esas políticas, ¿no? Para enfrentar las desigualdades. Aquí Giuseppe se va a ver más vinculado a las cuestiones más económicas, pero nosotros más del mercado de trabajo, ¿no? Y que está relacionado con el mercado, justamente, la economía y demás, y nosotros hemos analizado bastantes áreas, ¿no es cierto? Y en cada una de ellas hemos presentado, ¿no? Posibles políticas para enfrentar cada una de las desigualdades. Entonces, básicamente, como este capítulo presenta todas las políticas separadas, cada una y demás, la reflexión que vamos a presentar rápidamente, para darle luego la palabra a Josep, es una mirada integral. Cuando uno a la distancia, ¿no? Mira este capítulo, que fue como la culminación de Incasi 1, la mirada integral nos lleva a reflexionar, ¿no? Que las desigualdades, como todos sabemos, que atraviesan nuestras sociedades, no son fenómenos aislados ni nuevos, pero hoy se expresan con una intensidad y una complejidad que exige respuestas integrales, ¿no? El acceso desigual al empleo, por ejemplo, o a la educación, a la tecnología, a los sistemas de cuidado y pensiones, son solo algunas caras de un mismo problema que es estructural en términos de desigualdades, ¿no? Un modelo social que reproduce desventajas desde edades tempranas y a lo largo de toda la vida. Lo que vemos en ese capítulo, lo que sale, la reflexión que hacemos de ese capítulo es que estas desigualdades están profundamente entrelazadas. La precariedad laboral, por ejemplo, no puede entenderse sin mirar la estratificación educativa, la exclusión de las personas migrantes o las desigualdades de género, como una pequeña parte, ¿no? De las desigualdades. En general nos encontramos con políticas públicas parciales y fragmentadas, como decía Pedro, y lo que realmente necesitamos es una agenda pública coordinada. Eso es difícil, lo sabemos, acaba de comentar Pedro, los diferentes colores políticos que van pasando y demás, pero es necesario. Pues se deberían incluir medidas como vinculadas a la educación, a empleos dignos, sistemas de protección social robustos, cuidados corresponsables y reformas fiscales redistributivas, y todas ellas miradas en conjunto. Es algo realmente difícil. Estábamos en la otra, en la que sigue. Perdona, no te avisé. Estábamos ahí, ¿no? En este punto, como una reflexión de estas tres cosas, las desigualdades interconectadas, los factores, ¿no? Como nosotros tenemos que mirar diferentes cosas que repercuten en un elemento y las limitaciones que tenemos de las políticas en este momento. Entonces, pasando a la siguiente slide, lo que tenemos que pensar, o justamente aquí la reflexión nos lleva a decir, bueno, no solo compensación, tenemos que pensar en una reforma estructural de las cosas, ¿no? Y todo ello hay que acompañarlo por una mayor inversión pública, que eso lo sabemos todos, y por la participación de estados, gobiernos locales, sindicatos, organizaciones civiles, empresas, organismos internacionales, como sabemos. Pero sabemos que ninguna política será efectiva si no se acompaña con una gobernanza inclusiva y de mecanismos de participación que integren a los colectivos afectados. Eso está más que claro. Reducir las desigualdades no es solo cuestión de justicia social, sino también de sostenibilidad y compromiso democrático, tan en cuestión en este momento, ¿no? No se trata solo de compensar, sino de transformar las condiciones que generan exclusión, y para ello necesitamos
desde diferentes ámbitos aportes, pero específicamente desde nuestro ámbito científico, lo que tenemos que hacer o lo que nosotros podemos ofrecer son buenos diagnósticos que incluyan evaluación de políticas públicas, por supuesto, y que utilicen estrategias transversales para que no sean segmentadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las estrategias transversales tienen que ver con la intersectorialidad, la coordinación de la que hablábamos, la participación social, que incluye, ¿no? Incluye la visión del que está excluido, y un enfoque interseccional. Entonces, esa sería como una propuesta o lo mínimo que necesitamos. Entonces, básicamente, concluyendo, las desigualdades sabemos que son un fenómeno muy complejo, que requiere respuestas políticas coordinadas y basadas en datos empíricos, basadas en evidencias, y el INCASI ofrece un marco analítico y un framework, un marco que nosotros, o sea, que queremos ofrecer como elemento para que pueda ser aplicado en diferentes contextos regionales, nacionales y a nivel internacional, porque hacemos investigación comparada, entonces que tenga esa dimensión también internacional. Pero, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué estamos haciendo en INCASI 2? ¿O qué podemos ofrecer nosotros desde la academia? Esta es nuestra idea, ¿no? Contar aquí, nosotros podemos participar con policy maker, podemos participar con todos, pero ¿qué es lo que podemos ofrecer desde INCASI? Bueno, herramientas analíticas. Nosotros básicamente tenemos estas tres herramientas analíticas. Una es un modelo de análisis de desigualdades sociales y trayectorias que integra factores estructurales e individuales. Ese es el proyecto AMOSIT, es el modelo de análisis AMOSIT. Después tenemos DAISIC, la medida, una herramienta para medir las desigualdades en forma multidimensional, que es la que estamos desarrollando, que es lo que pretendemos llegar a tener al fin del proyecto, ¿no? Una medida de desigualdad socioeconómica comparada a nivel internacional, por lo menos Europa, América Latina. Y el INCASI Living Lab, este espacio, el espacio que generamos para dialogar entre nosotros, para saber lo que producimos, para ver cómo producimos, cuáles son los elementos que analizamos, pero especialmente INCASI Living Lab Diálogos, que es un espacio que tenemos donde se facilita el diálogo entre académicos, responsables políticos, de la sociedad civil, sindicatos, etc. Entonces, de alguna manera, lo que esta conferencia hace es presentar elementos producidos desde la academia, pero en un marco donde luego se pueda colaborar con diferentes elementos y organizaciones de la sociedad civil y del Estado y todo lo que hemos comentado. Así que eso es lo que tenemos para ofrecer, eso es lo que queríamos comentar, y muchas gracias por todo, y le pasamos la palabra a Giuseppe Labia, secretario. Prego, Giuseppe. Buongiorno, intanto condivido ed apprezzo le cose che sono emerse nel dibattito di oggi, quindi le raccomandazioni di Polis e la necessità di una visione strategica, di un'agenda pubblica coordinata ed integrata. Per noi non servono progetti calati dall'alto, serve invece un approccio ispirato alla logica del dialogo sociale, della partecipazione. La CISL, da questo punto di vista, ha promosso una legge di iniziativa popolare che è diventata legge dello Stato, che cerca di applicare il principio della democrazia economica, ossia il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle imprese sul modello tedesco. È una novità di pochi giorni, dovremmo costruire spazi applicativi di questa norma. Venendo al contesto della nostra regione, tutte le considerazioni fatte, tutti i ragionamenti sui divari trovano nella nostra regione una rappresentazione plastica purtroppo in negativo. La regione Calabria, in base ai dati Eurostat, è la quart'ultima regione in Europa per tasso di occupazione, è l'ultima fra quelle continentali, fa peggio di noi, per intenderci, soltanto Ceuta e qualche altra regione. E questo in ragione di alcuni numeri
che sono all'essenza dei divari regionali. Il primo numero su cui volevo far riflettere è il tasso di occupazione, che in Calabria non raggiunge il 45%. C'è stata una lievissima crescita, però rispetto alla media del paese abbiamo uno scarto di circa 18 punti percentuali, quindi una enormità. Accanto a questo divario c'è un altro divario ancora più stringente, che è quello relativo alla percentuale di NEET, quindi di giovani che non studiano, che non lavorano, che non sono impegnati in percorsi di formazione. In Calabria un giovane su 3 è appunto un NEET. L'altro dato è quello nei tassi di occupazione giovanili nella fascia 18-29 anni, che si attesta al 35%. In questi tre numeri c'è la dimensione delle criticità presenti e future. La Calabria è la regione che anche alla luce di questi numeri è vittima di quello che viene definito un inverno demografico, cioè una contrazione del dato demografico. Pensate, la Calabria fino a qualche anno fa aveva oltre 2 milioni di abitanti, oggi ne ha 1.820.000, 30.000 abitanti. Se non si inverterà la tendenza, nel giro di 20 anni la popolazione calabrese scenderà sotto la soglia del 1,5 milioni di abitanti. C'è quindi un mix emigrazione di tanti giovani che non trovano occasioni di lavoro dignitoso, e poi c'è un mix che è quello della bassa natalità. In Calabria la bassa natalità è frutto non solo delle difficoltà economiche, ma anche dell'assenza delle fortissime criticità nei servizi alla persona, nei servizi di conciliazione vita-lavoro. Vi offro un dato emblematico. Ci sono due città, una è Reggio Emilia, che si trova al nord dell'Italia, l'altra è Reggio Calabria, che è la punta dello stivale. A Reggio Emilia per gli asili nido nella fascia 0-3 anni si spendono circa 2.400 euro ad abitante. A Reggio Calabria si spendono invece 59 euro ad abitante. E qui c'è una discussione molto importante, che è il cuore delle disuguaglianze, è quella di assicurare nel paese quelli che vengono chiamati LEP, quindi livelli essenziali delle prestazioni. In Italia la spesa garantita è andata sempre sullo storico. Avevi dei servizi, venivano finanziati. Non avevi dei servizi, non venivano finanziati. Per noi la priorità è andare a modificare le posizioni che noi abbiamo sui LEP, quindi assicurare in tutto il paese, in modo particolare nel Mezzogiorno, questi LEP che sono diritti sociali, diritti economici, diritti di cittadinanza. L'altro tema su cui volevo far riflettere, che in Calabria assume grande evidenza, è il tema che c'è nelle aree di policy indicate, che è quello del gender gap, della differenza tra i tassi di occupazione tra gli uomini e le donne. Per intenderci, questa differenza in Calabria è tra il 23 e il 24%. Vi offro anche qui un dato, che è quello relativo alle differenze retributive settimanali tra donne ed uomini. Per intenderci, in base ai dati dell'INPS, il nostro istituto di previdenza, registriamo come ci sia uno scatto di oltre il 25% nelle differenze retributive nel settore privato. E soprattutto c'è un altro dato. In Calabria c'è una delle percentuali più elevate di part-time involontario, cioè quei lavoratori che sono part-time non perché lo hanno scelto, ma perché sono stati costretti ad essere part-time. Questa percentuale in Calabria arriva al 13-14% e soprattutto si concentra soprattutto sulla componente femminile. Quindi il tema del gender gap è centrale anche per arrestare la contrazione demografica. Tutti gli studi dimostrano che più le donne sono inserite nel mercato del lavoro, più ci sono servizi di conciliazione vita-lavoro,
più si alza il tasso di natalità. Noi individuiamo queste come delle grandi priorità. L'altra grande amarezza che ci viene è dal fatto che la Calabria risulta essere stata destinataria in questi anni, e lo è anche attualmente, di tante risorse comunitarie per le cosiddette politiche di coesione. Abbiamo assistito ad una fortissima frammentazione della spesa che ha preso 1000 rivoli. Noi invece avremmo auspicato che questa spesa fosse stata concentrata su pochi grandi temi, che sono i temi centrali dello sviluppo. L'ex rettore di questo Ateneo amava ripetere che alla Calabria mancano le basi. Le basi sono le infrastrutture, le basi sono i servizi, le basi sono le aree industriali. C'è un grande tema. La Calabria ha un reddito di 17.500 euro, un delta enorme con il resto dell'Italia. In alcune regioni il reddito medio pro capite è doppio rispetto a questi 17.500 euro. La riflessione che noi facciamo è che questa scarsa capacità reddituale sia dovuta anche al modello di sviluppo. Noi immaginiamo una Calabria che si sviluppi solo puntando su agricoltura e turismo. Per noi questa è una narrazione sbagliata, servono servizi avanzati, serve vincere la sfida della transizione ecologica e della transizione digitale, e per vincere queste sfide il ruolo delle università calabresi, vero punto di eccellenza, e in modo particolare dell'Università della Calabria, è un ruolo strategico. Noi lo ripetiamo, alle università chiediamo di lavorare sulla terza missione, l'impegno pubblico e sociale, che in Calabria deve diventare realmente la prima missione. Chiudo con un'altra riflessione che si aggancia a quella reddituale. L'altro grande problema che abbiamo nel Paese e che limita le possibilità di riduzione della pressione fiscale e di redistribuzione della ricchezza è l'elevatissimo livello di evasione e di elusione fiscale. In Italia, l'evasione e l'elusione fiscale vale, secondo stime plausibili, attorno ai 170-180 miliardi annui, il valore di 6 leggi di stabilità, cioè leggi di bilancio che fa il Paese. Se non andiamo a fare una lotta serrata all'evasione fiscale, ogni ipotesi di abbassare le tasse sul reddito da lavoro, sui redditi più bassi, ogni ipotesi di ridistribuire ricchezza è un'ipotesi che non è percorribile per i saldi di bilancio e per i vincoli che abbiamo come Paese, e soprattutto un Paese che ha un debito pubblico enorme, il più alto d'Europa. L'altro grande divario da superare che serve alla Calabria è il divario sulle infrastrutture. La Calabria ha infrastrutture vetuste. Facciamo un esempio. Ricordo che da Madrid a Siviglia si andava in pochissimo tempo, già 20 anni fa. Un servizio di alta velocità. In Calabria l'alta velocità non c'è. Non c'è. Tutti gli studi dimostrano che l'alta velocità è un fattore importante per invertire i divari, e noi chiediamo che i cittadini calabresi non siano cittadini di serie B, ma che possono avere anche loro i diritti ad una mobilità moderna, ad una mobilità efficiente. Concludo richiamando un po' la visione che noi abbiamo come sindacato. Noi riteniamo che la strada da percorrere, lo si diceva, è quella del dialogo, perché senza dialogo, calando dall'alto delle policy, succede che cambia un governo e cambiano diametralmente e radicalmente le policy adottate. Scegliamo pochi grandi obiettivi comuni e decidiamoli in maniera bipartisan, con il coinvolgimento delle parti sociali, di tutti gli stakeholder. L'approccio del dialogo sociale deve essere un approccio cogente, deve essere un approccio soprattutto praticato più che predicato, e questo spesso, diciamo, non lo ritroviamo. Detto questo, dobbiamo comunque in una regione come la nostra non rassegnarci, pensare che il destino della Calabria sia non immutabile, che possa cambiare, ma per fare questo dobbiamo mettere insieme le migliori energie che ci sono. Muy bien.
Giuseppe. Grazie Giuseppe, è un'esperienza concreta che vive all'interno, diciamo, anche della governance territoriale e pubblica a livello regionale e anche nazionale, nelle conferenze diciamo, tra Stato e regioni, i problemi dell'aumento delle disuguaglianze e delle divisioni all'interno del paese, perché l'Italia è un paese molto eterogeneo che riprende e riproduce in regioni e aree differenti una serie di criticità. Quelle citate dal segretario della CISL sono le più evidenti e sulle quali le politiche pubbliche stanno provando a ricomporre almeno parzialmente i divari utilizzando i fondi e le risorse, per esempio, del PNRR, questi strumenti messi a disposizione dall'Unione Europea. Sandra, c'è la parola per i vari contributi. Ringrazio Giuseppe che poi tra un po' dovrà lasciarci. Muchísimas gracias, a participare al progetto. Exactamente, muchísimas gracias. Has tocado, Giuseppe, todos los puntos básicamente que hemos estado dialogando, digamos, en Incasi 1, por tanto es maravilloso. Vamos a tener muy poquito tiempo, porque a las 2 vamos a empezar, y entonces podría haber 1 o 2 preguntas en la sala y no más, porque estamos, bueno, tenemos todo muy claro. Bueno, y una cosa más, con los datos que Giuseppe nos mandó, nos comenta sobre el tema de la diferencia del gap de género. Pedro ha comentado que en promedio en Europa faltarían 50 años para la igualdad de género. Eso habría que duplicarlo en Calabria, más o menos, con los datos que nos ha comentado Giuseppe, porque claro, como saben y como nosotros hemos trabajado, todo lo comparativo y todas las medias adquieren su valor real en una región concreta, ¿no? Por arriba o por debajo, y la media después es una media. En cambio aquí, la región de Calabria, entonces, ya sabemos que es una de las regiones donde esa media de 50 años sería todavía mucho más larga. ¿Alguien tiene alguna pregunta en la sala? O alguna reflexión, como quieran, no necesariamente pregunta. O en internet. La sala o en internet. A ver, no te escuchamos, Patricia. Patricia. Ah, no, ok. ¿No tenemos comentarios? ¿Tenemos algún comentario aquí? No. Ok, a ver si hay alguien que se anima. Bueno, nadie se anima. Si alzan una manina o si directamente. Ahora. Ok, no hay problema. Entonces, sí, agradecer muchísimo a Giuseppe toda su contribución y efectivamente un trabajo interesante de colaboración que se da entre la Universidad de Calabria y el área que tú coordinas, así que es fantástico que tengamos esta relación, esa es la idea. Nuestro Incasi Living Lab se llama Incasi Living Lab Diálogo, que es la parte en que nosotros dialogamos, digamos, con los hacedores de política o con los actores sociales. Así que estamos bien orientados con tu accionar.